Buenos días, estamos con la candidata a la alcaldía de Cali, porque ya tiene las firmas, Diana Rojas, la caleñísima. Muchas fortalezas, muchas oportunidades. Diana, muy buenos días, estamos con los columnistas de Cali Escribe. Bienvenida aquí a este centro de pensamiento. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, aquí estamos para que conversemos un poco de ciudad, mucho gusto. Algunos los conocía, otros los había leído y qué bueno esta mesa. Bueno, Benjamín y Alex, Guillermo, por favor, 2 minutos de respuesta y máximo 1 minuto de pregunta. Entonces arrancamos con el profesor Benjamín Barney, arquitecto. ¿Usted qué piensa de esta ciudad en tanto artefacto físico? En tanto artefacto, ¿qué piensa? Ok, listo, bueno, entonces, vean, yo creo que el reto que tenemos en los próximos 4 años, aterrizando un poco, pensando en esta ciudad en el mediano y largo plazo, es decirte que hoy tenemos una gran responsabilidad de ordenar la casa por un lado, pero por el otro lado, entendiendo que aquí tenemos que hacer procesos de planificación de ciudad de mediano y de largo plazo. Ahora, en la forma en la que vamos a recibir una ciudad y en ese orden de la casa, para mí es importante que hoy reconozcamos cuál es el sentido de una planificación de ciudad de mediano y largo plazo que pasa por nuestras cuencas, pasa por nuestros ríos, pero también es importante y la responsabilidad, digamos, hídrica que tenemos en el mediano y largo plazo. Digamos, en el corto plazo no es una angustia que tenemos, pero sí una responsabilidad de cómo estamos pensando esta ciudad en el mediano y largo plazo. Las ciudades un poco más calientes, y esto pasa pues a nivel global, un poco más desde las inundaciones, nosotros con nuestros cerros también, y ahora en lo que se refiere también al aspecto físico, yo creo que la recuperación de los parques como espacio fundamental dentro de la reconciliación de ciudad, pues hace parte de uno de los componentes más importantes. Segundo, reconocer que tenemos que generar procesos de planificación de mediano y largo plazo en la unión de vías entre el oriente y el oeste de nuestra ciudad, entendiendo también que tenemos un proceso de recuperación urbana en la zona céntrica de Cali, en los bienes de interés cultural en nuestra ciudad, planes maestros que tenemos que sacar adelante. Yo me siento hablándole a alguien que además conoce mucho más de estos temas, pero que además para mí es muy valioso este espacio de reconocernos un poco en lo que pensamos como ciudad. Y tercero, entendiendo también que hoy es una ciudad en la que necesitamos articular mucho más todo lo que hablamos de equipamientos y de cargas aquí para la recuperación del espacio público, pero también entendiendo que tenemos zonas de expansión en el sur de Cali, pero planificación de ciudad con nuestros planes parciales en el centro de la ciudad. Pues, ¿Hay otra pregunta? Se ve que sí me han leído. O sea que le satisface la respuesta. Ahí hay mucho más por hablar, que además me gustaría que conversáramos. Comunicador social de Univalle y escritor Alex Sterling. Buenos días a todos. Diana, teniendo en cuenta que los procesos de ciudad en todos los aspectos son de largo plazo, sí, de los procesos de la actual administración, ¿cuáles continuarías, cuáles reformarías y cuáles definitivamente pararías porque no? Bueno, yo continuaría, y creo que es mi responsabilidad como alcaldesa, que aquí hay que aquí hay que ejecutar los proyectos en los cuales la administración va a dejar entregados o va a dejar firmados, y eso pasa en algunos de los proyectos de infraestructura que esta administración no va a terminar, pero que nos va a dejar en el proceso de continuidad. Eso pasa por Cristo Rey, pasa por las obras, digamos, lo que tiene que ver con el centro tecnológico de San Fernando. Lo tercero son con las obras que pasan en el sur de Corazón de Pance. Digamos, yo soy supremamente responsable en que aquellas obras que están contratadas y hay que darle continuidad desde lo jurídico, Ramiro, pues ahí la responsabilidad sin duda es que aquí tenemos que estar pensando en que la ciudad no puede quedar con elefantes blancos. Ahora, ¿qué cosas en las que no estoy de acuerdo?
y que no vamos a continuar. Para mí, pues hace parte de lo que ustedes me han conocido como concejal y en estos años en lo que he sido mucho más visible haciendo política, y es la politiquería. Aquí no puede seguir pasando en esta ciudad que tenemos gente no solamente que no trabaja en algún lado, sino que se sigue entregando los contratos a dedo. Ahí, digamos, no tenemos la puesta cerrada. Aquí que sigan escondiéndose todos los politiqueros, que sigan sintiendo susto de que va a llegar a gobernar esta ciudad, pero aquí la ciudad no puede seguir perdiendo años, no puede seguir perdiendo esperanza, no puede seguir perdiendo confianza con un montón de politiqueros que están acostumbrados a que han llegado a gobernar esta ciudad y que sin ninguna vergüenza se acercan cada 4 años a las candidaturas para poder no solamente soportar su base política, que una cosa es la representación política, y otra cosa es que se estén robando esta ciudad con todas las contrataciones de frente, y ahí no lo voy a permitir como alcaldesa. ¿Hay contrapregunta, Alex? Economista Guillermo Ulloa Tenorio, conocido por todos. Nuevamente buenos días, Diana, me encanta verte. Recibí con mucho agrado el hecho de que vas a presentar firmas el día de la fundación de la ciudad. Muy cariñísimo. Va a ser el acto el 25 de julio, cuando la ciudad celebra su aniversario de fundación. O sea que va a ser en la Merced, porque ahí doctor. Debería darse la bendición en la Merced y de ahí Estamos en eso. La verdad es que estamos con la registraduría aún esperando la fecha. Pues es entre martes y miércoles, pero sí, o es víspera, o es en el cumpleaños, o es un día después de lo que yo creo. Además que Cali tiene muchos problemas y seguramente vamos a hablar de varios acá, pero Guillermo, el gran reto que tiene esta ciudad es volver a recobrar la confianza en nosotros mismos, volver a recobrar la confianza en lo público, y eso sin duda hace parte por la caleñidad, pero no solamente los que nacimos aquí en Cali, porque además eso es parte de no reconocernos en que esta ciudad es una ciudad desde el tejido también de muchas personas que llegaron o buscando oportunidades o buscando también salirse de la violencia de otros territorios, y esa es una Cali, y yo creo que tenemos que reconocernos mucho más y darnos cuenta que caleñísimos somos los que nacimos, pero también los que vinimos a buscar oportunidades aquí. Doctor Guillermo, ¿tiene contrapregunta? ¿Quién hace la pregunta? Qué pena, Guillermo. Se anticipó a lo que es la caleñidad, que es cultura ciudadana. Sí, sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Entonces, me dejo para la próxima ronda el tema y la pregunta que quería hacer. Bueno, yo tengo 2 preguntas, una para la primera ronda y otra para la segunda ronda. En la primera es porque los dos problemas de Cali, uno el de la violencia y la seguridad, y el 2 el real económico de la administración, el mío. Entonces arrancamos. Sí. ¿Cuál es tu solución al problema de la violencia? Estás hablando muy claro de la violencia y de la inseguridad. Mira, Ramiro, yo arranco por decirles que este paso en el que hoy estoy dando para ser la primera alcaldesa de nuestra ciudad es producto de 17 años en los que decidí estar en lo público, y eso hace parte también de haber estado en una administración donde acompañé todos los consejos de seguridad, de gobierno, no hubo consejo de seguridad o de gobierno comunitario en el que no estuviera, y eso para decirles que la primera autoridad en una ciudad es el alcalde, y a mí no me tembló la voz para denunciar a los bandidos y corruptos, y tampoco para que tengamos orden y autoridad en esta ciudad. Ahora, acá hay varias cosas desde lo técnico y entendiendo cómo funciona la seguridad en nuestra ciudad que vamos a llegar a implementar. Lo primero, como alcaldesa, es que voy a estar liderando todos los consejos de seguridad, y eso parece una obviedad, pero quien está de J1, de J2 o de J3 tal vez saben que ese tipo de situaciones a veces no son normales en nuestra ciudad, como le pasó a esta administración. Yo voy a estar ahí encabezando, teniendo muy buenas relaciones con el general y con la policía metropolitana en nuestra ciudad, entendiendo que hay que hacer un plan de choque en nuestra ciudad que pasa por un proceso de legitimidad y de confianza que se tiene que hacer con un plan de seguridad territorial, donde reconocemos que el observatorio de seguridad, que es el segundo componente, es lo más importante en una ciudad. Eso pasa lo mismo en un proceso de planificación, pasa lo mismo en la planificación en un proceso de seguridad. Sin tener los datos, sin tener la claridad
de dónde están sucediendo los problemas. No podemos tener sin información, pues no se pueden generar estrategias. Entonces, segundo, la consolidación del Observatorio de Seguridad, que nos permita tener información, no solamente a mí como alcaldesa, sino también a ustedes como medios de comunicación, de información certera, cercana y clara de lo que está pasando ahí. Tercero, este plan territorial lo que va a hacer es que podamos ejercer y podamos trabajar junto con la policía en estos espacios en donde sabemos que están robando, poder diversificar los robos, porque tenemos hurtos a residencias, tenemos homicidios, que eso es aparte, ya hablamos de los homicidios, pero entonces tenemos hurtos a residencias, hurtos a celulares, hurtos a los retrovisores, digamos que son los tres hurtos que tenemos pues mucho más fortalecidos por parte de las bandas criminales. Y tercero, sí. Y va la contrapregunta, sí. ¿En cuánto va a incrementar el presupuesto de seguridad para que sigas el hilo? Bueno, hoy tenemos un presupuesto de 75.000 millones, 70.000 millones de pesos aproximadamente, es lo que tenemos ahí de recursos. Yo te diría, en el primer año nosotros vamos a estar recibiendo la ejecución del año anterior, ¿listo? Y estamos claros. Ahora, en el segundo año, que ya la apuesta y la propuesta de nosotros de plan de desarrollo, yo no me quisiera anticipar con una cifra, Ramiro, por varias razones. Porque hoy hay que esperar el coletazo, vos como economista, Guillermo, hay que esperar el coletazo de la recesión que vamos a recibir la ciudad con los próximos impuestos, que no es esto. Hoy tenemos el mayor y el mejor recaudo de impuestos, pero nosotros que el 80% de los recursos de nuestra ciudad sí vienen por los impuestos que son pues predial, nosotros vamos a tener un coletazo. Entonces, en ese primer periodo, yo no me quisiera anticipar diciendo si vamos a estar 70.000 o vamos a estar en 80, vamos a estar en 120.000 millones de pesos. Lo que sí te quiero decir, Ramiro, es que ese es un trabajo que tenemos que hacer con el gobierno nacional también, porque hay unos recursos que vamos a bajar para el gobierno nacional para que tengamos un sistema inteligente que nos ayude a hacer monitoreo. Y el otro trabajo que tenemos que hacer es articular con la policía, que sí necesitan recursos por parte de nosotros. ¿Listo? Arquitecto Benjamín. Mucha gente se queja con toda la razón sobre el problema de la seguridad en Cali. Sí. Pero lo ven casi exclusivamente en términos de robo, asesinato, etcétera, no de accidentes de tránsito, por ejemplo. Y casi nadie es consciente de que el diseño físico de la ciudad contribuye a esa inseguridad. En Cali los andenes son una vergüenza. La gente, además, la mayor parte de la gente nueva de Cali viene de pueblos acostumbrados a caminar por la calle. La gente camina por la calle y son las mayores víctimas de accidentes de tránsito, los peatones y las motos. Las motos andan por los andenes y todo eso. Cuando se piensa en seguridad, repito, nunca se ve ese aspecto. Sí. ¿Usted qué piensa de eso? Que el espacio público, Benjamín, es parte fundamental para bajarle la temperatura y la recuperación de la cultura ciudadana y de la seguridad en una ciudad. Y por otras razones, no solamente el espacio público en andenes, y que ya vamos a hablar también de lo que se llama pacificación vial, y es cómo se hace que se han hecho aquí algunos procesos de pacificación vial, que no nos gusta. La pacificación vial en la ciudad es distinto, pero estamos de acuerdo porque hay algo además que es un componente esencial en la seguridad, y es que cuando no está una ciudad organizada, pues el crimen se camufla. Entonces, cuando hay una ciudad organizada, cuando no genera cultura, orden, entonces es muy difícil entender. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si todo el mundo anda por encima de los andenes, pues no es fácil saber cuando hay un fleteo, porque tenemos a 20 personas andando por encima de los andenes, y es mucho más fácil, que es una de las conversaciones que hemos tenido también con el general, y es porque la cultura ciudadana y porque el orden es directamente proporcional en el espacio público, que tengamos una ciudad mucho más segura, porque por ejemplo las cámaras, o por ejemplo en los actos de persecución, se puede generar también cuáles son esas personas, los que tienen placas arriba, los que no tienen casco, los que no están siguiendo las normas. Pero devolviéndome un poco al espacio público, no solamente es el tema de los andenes, sino que esto es alrededor de la iluminación, la iluminación es importantísima para poder generar esos espacios en los que se disuade la inseguridad en una ciudad. Entonces, sin duda, tener el espacio público bonito hace parte de uno entender que hay autoridad. El espacio público bien cuidado es sinónimo de que existe autoridad. De hecho, dicen que un mal espacio público no cuidado es la antesala del crimen. Entonces, es el espacio público que pasa por iluminación. El segundo es el tema de las basuras.
y el tercero es la recuperación de la cultura ciudadana, del orden, la autoridad, como uno de los componentes más importantes del espacio público, entendiendo que el espacio público no solamente es el mobiliario, sino nosotros como personas que somos los que habitamos ahí. ¿Listo? ¿Tiene otra pregunta, Benjamín? ¿Qué opina de las pintadas que ensucian tanto a Cali? ¿De las pintadas? Grafitis. De los grafitis, de los pintadas o los grafitos. Ok, de las pintadas. Sí, también. Sí, sino que aquí tenemos un programa que se llama más Graficalia. Yo creo que esas pintadas o grafitis en la ciudad hoy hacen parte de un proceso de escucha que se tiene que hacer. Porque hoy tenemos unos espacios de recuperación que tenemos que hacerlos, pero también es entendiendo que es una ciudad que está hablando y que se necesita escuchar. Yo voy a ser una alcaldesa que une, que escucha, que es importante reconocer que hay algunos espacios de algunos movimientos sociales urbanos que están pidiendo ser escuchados en la ciudad. Y yo lo que sí creo que tenemos que hacer es llegarnos en un punto de acuerdo, porque la belleza, ¿no? Sí, exactamente, sí, la escucha hace parte. Cuando uno escucha, uno reconoce que hay otras formas de pensar, pero que hay unos espacios en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo sí creo que en esa escucha de una ciudad que es revolucionaria, en una ciudad que quiere hablar en las paredes y que quiere encontrar un sentido de pertenencia dentro de la ciudad, yo sí creo que hay que reconocernos en que tenemos que ponernos de acuerdo en la forma en la que construimos a Cali. Alex. Por las paredes. Muy bien, Cali ha sido depositaria de muchas migraciones. La región en general, Latinoamérica en general, pero Cali ha recibido a poblaciones del Pacífico, a poblaciones sí. Poblaciones del norte del Valle, poblaciones del antiguo Tolima Grande. Sí. ¿Cómo capitalizar esa diversidad cultural como una especie de modelo económico basado en lo plural, en lo complejo de las interacciones de todas estas etnias, de todas estas formas de ver el mundo? ¿Y cómo llevar eso a una especie de industria cultural? ¿O cómo hacer para que esto potencie la economía de la ciudad? Lo primero es reconocernos como ciudad. Yo creo que somos una ciudad todavía que nos miramos por encima del hombro. Y yo creo que hoy en la ciudad nos falta entender un poco más y reconocernos que Cali hace rato dejó de ser la capital únicamente del Valle del Cauca. Nosotros somos la capital del Pacífico y somos la capital del suroccidente colombiano. Y eso pasa entendiendo desde la planificación del territorio, desde lo metropolitano, pero también entendiendo los problemas que hoy somos coletazos de lo que pasa en otros departamentos como el norte del Cauca, como pasa también en Buenaventura, pero entendiendo también que nosotras hoy en el suroccidente colombiano somos el espacio atractivo para que muchas personas o que son desplazadas de la violencia o que vienen a buscar oportunidades porque prenden el televisor y lo más bonito que ven en desarrollo pues es nosotros como ciudad. Entonces lo primero es reconocernos que eso somos Cali, porque a mí me duele mucho hoy haciendo campaña que mucha gente viene y todavía le dice a uno que es que la ciudad se acabó cuando llegaron personas de otro lado. No, eso no es cierto, la ciudad se potencializó. Y hoy lo que pasa es que es una urbe donde tiene personas, donde tiene lo que hace cuando somos una ciudad que recibe muchas personas, es que se potencializa toda la creatividad, pero por el otro lado también hay problemas, pero la generalizada nos hace muchísimo daño. Y esto te lo contesto diciendo que sin duda tenemos un potencial en las industrias creativas y hace parte por un proceso de planificación de la ciudad y es entendiendo que las industrias creativas en nuestra ciudad, que hoy estamos exportando creatividad para ciudades como Medellín y ciudades como Bogotá, que lo que tenemos que hacer es potencializar especialmente en el oriente de nuestra ciudad, que podamos generar un corredor de industrias creativas que pasa por la Licorera, por el Parque Pacífico, que es otro de los que le vamos a dar proceso de continuidad, que viene y recoge por San Nicolás y que tiene que unir en el Parque Obrero y pues digamos primero pasa por este lado de la ciudad, pero es reconociendo que es una ciudad que la característica más importante que tiene es desde la creatividad, pero que aquí lo que hay que potencializar es a todos esos artistas y ya en algo que además lo único con la primera pregunta tuya, lo que no vamos a continuar es que el artista es lo más importante o es un actor importante en nuestra ciudad. Lo que no puede pasar es que un año y medio después de la feria a nuestros artistas no le hayan pagado. Eso acaba cualquier industria creativa. Diana, estás con una dinámica gigante en producción de ideas y propuestas. Guillermo. ¿Lista para la Lista, hágale, estoy aquí. No, aquí en esta misma mesa con 2 contenedores para la alcaldía. Sí. Es la misma pregunta que te voy a
Sí. El sector salud para Cali es un sector, es una meca. Cali cada día se convierte en una meca de turismo de salud, por la condición de las clínicas nuestras, por la condición a nivel global y la referencia que tenemos ya como ciudad, no solamente estética, sino en todo tipo de salud. La generación de empleo, las condiciones para generar empleo, las tiene la salud, porque generalmente son empleos formales. Y no solamente hay esa formalidad en los centros asistenciales, sino que ellos también generan 3, 4 empleos por cada formal. Y ahí entra la pregunta de Ares. Cuando viene ese turista de salud, pues hay que entretenerlo. Y qué mejor que pueda hacer un circuito completo. Le hice esta pregunta a Millalandi y ella como que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero me pareció muy raro que ella había sido secretaria de salud. Ella sencillamente se enfocó a decir que necesitaba una clínica en el oriente de la ciudad. No se necesita más clínica, lo que se necesita es movilidad para llegar a los pacientes de las clínicas. Y a Alejandro Eder también le hice la misma pregunta porque me parecía que él y su familia, que tanto le ha dado a la región, que tanto le ha dado a la ciudad, como es el hospital universitario, como es la Universidad del Valle y como es la Fundación Valle del Lili, no estuviera hablando del sector salud. José Renan Trujillo, que también estuvimos aquí, sí habló de una zona franca de salud. Tú en ese sentido, en ese sector, ¿cómo lo has pensado? Supremamente aterrizada con lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Y yo les digo que aquí no podemos, a ver, una cosa es tener la claridad de hacia dónde tenemos que ir llevando la ciudad, que ahí me faltan otras cosas de hablar de cómo tenemos que generar un espacio que esté por encima de cada administración que viene y cambia todo el mundo, y aquí tenemos que tener un centro inteligente, un centro de inteligencia territorial en nuestra ciudad, que esté pensando en cómo cada plan de desarrollo, que es la apuesta a un plan de ordenamiento territorial, que cada plan de desarrollo le esté apostando a un avance de ciudad. Y nosotros nos hemos quedado mirándonos en el ombligo cada 4 años. Entonces yo le voy a contar lo que nos vamos a mirar en el ombligo los 4 años, pero también hacia dónde vamos y cómo, porque además hoy vamos a recibir una ciudad con muchos problemas los que tenemos que salir a solucionar en el corto plazo, pero entendiendo también que mi responsabilidad como alcaldesa y además que además yo creo que es un muy buen momento para elegir una alcaldesa planificadora urbana, y es cómo estamos pensando en visión, no estamos pensando únicamente en resolver en el corto plazo. Entonces con lo que estás diciendo, lo primero es entender que nosotros tenemos unos clústeres establecidos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, que yo creo que son clústeres en donde hoy los hemos potencializado. Algunos tienen unos encadenamientos un poco más con los proveedores, otros encadenamientos un poco más desde el área de servicios, y ahí tenemos unos clústeres donde uno de ellos es el sector de la salud. Ahora, yo dividiría en 2 el sector de la salud, uno que es la dignificación de la salud en nuestra ciudad, y ahí es un componente, digamos que ese no es el que me estás preguntando, y entonces ese es por un lado cómo tiene que funcionar, pero el otro es la salud entendiendo como un encadenamiento productivo en nuestra ciudad. Sin duda hay que seguirlo potencializando, porque hoy tenemos una zona que hace parte de una de las piezas que tenemos en nuestra ciudad, que es la parte de Tequendama, que es del desarrollo, digamos, que se tiene que hacer ahí pues alrededor de todas las empresas asociadas al tema de salud. Pero al igual, pero esto le pasa igual a los otros sectores productivos, y es que uno como administración y yo como alcaldesa no creo empleo. Lo que yo creo son el ambiente propicio para poder generar empleo en una ciudad. ¿Y eso qué significa? Que para poder seguir potencializando, por ejemplo, el clúster de la salud, tenemos que tener una ciudad donde la gente se pueda mover. Lo más anticompetitivo e improductivo que podemos tener en una ciudad es donde la gente no se pueda mover. Entonces, la movilidad, la seguridad, y entendiendo también que el clúster de salud lo tenemos que seguir consolidando, pero con los encadenamientos que vienen atrás, que es con la educación, formando personas para que los pueda absorber el sector para el sector productivo, que es en este caso la salud, y el encadenamiento hacia adelante es que es el sector servicios, donde hoy nos atrae turistas, pero los turistas nos atraen, los turistas llegan a la ciudad enganchados por esto, pero lo que necesitamos es que Cali se convierta en ese espacio
desde la seguridad y desde el atractivo turístico para que las personas que vengan por alguno de los sectores encuentren una ciudad donde tengan mayor atractivo y otro potencial. Entonces, para mí el sector de la salud, tal como lo estás diciendo, es un encadenador o hace parte de uno de los clústeres importantes de la ciudad, pero que nosotros como ciudad le tenemos que generar un acompañamiento, ¿listo? Una regulación. Tiene la ventaja de que es un sector privado fundacional, no está pidiendo recursos del municipio, del distrito, para fortalecer lo que estamos hablando pues, del turismo guiado por la salud a los niveles de salud que tiene la ciudad. Por lo tanto, muy bien lo dices de que el municipio se encarga es de generar las condiciones para que las cosas se den. Pueden haber incentivos fiscales, pueden haber una cantidad de iniciativas de acuerdo. Del mismo municipio. Pero es muy importante además de que el sector salud como tal, un turista, independientemente de cómo llegue a cualquier ciudad, bien atendido y bien atendido en todos los sentidos, sentido gastronómico, sociales, en la cultura como tal, en los espectáculos, en la salsa, en todo lo que nos identifica, trae más turistas. Sí, de acuerdo. Y en cualquier momento tienes tú una ciudad que se volvió turística. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo complementar ahí con lo que está diciendo? Bueno, es que tal cual lo que está diciendo. Por eso hablaba, por eso lo hiciste explícito, por eso hablaba que el encadenamiento, la excusa es el sector, pero la responsabilidad de una administración es desde el turismo, y no estoy hablando del turismo de que la persona, pues además alguien lo van a operar, pues no puede ir a recorrer los sitios en la ciudad, ese no es el turismo de eso, sí. Pero el familiar sí, y la derrama económica que deja una persona que viene por alguno de los clústeres es en gastronomía, pero además es algo que es una ciudad que atiende a las personas un poco más desde el bilingüismo, que reconoce también que existe seguridad, que una persona se pueda montar un taxi con tranquilidad, es ese tipo de cosas que el encadenamiento que tiene que hacer cada uno de los sectores, nosotros sí los vemos reflejados en turismo. Entonces, por eso hablaba de eso tal cual como lo estás bien. La candidata a la alcaldía de Cali, Diana Rojas, nos ha planteado para el inicio de su posible alcaldía un plan de choque. Sí. Dentro de ese plan de choque se encuentra uno de los principales más graves, el mío, sí, en lo que es su estructuración técnica, económica y social. Sí. ¿Cuál es su propuesta? Soluciona el mío. No solamente técnica, económica y social, sino que esto es técnico, jurídico y financiero, el problema que tenemos en el sistema de transporte masivo. Entonces, varias cosas. La primera es que aquí vamos a cambiar una narrativa de la forma en la que vamos a ver la movilidad en nuestra ciudad, Benjamín, porque la movilidad en una ciudad, en cualquier ciudad, se tiene que entender, es como un servicio público que se tiene que prestar. Yo como alcaldesa los voy a invitar y a toda la ciudad a que aquí tenemos que cambiar la narrativa. No vamos a tener una ciudad más conectada, más competitiva, donde sigamos prestando un servicio de transporte público como el que estamos privando. Una cosa es que sean los operadores, que aquí la forma en la que se reglamentó la ley de sostenibilidad y de metros en el país, pero es entendiendo que los operadores eran la única forma en la que se articuló, de nuevo lo digo, articuló en el país, en que los operadores son los encargados de poder generar pues un proceso de operación de los sistemas de transporte masivo. Entonces, esto para decirle, es desde la dignidad que vamos a hablar del sistema de transporte masivo. La gente tiene que poder mover en esta ciudad. Es indignante. Seguramente todos ustedes y los que estamos aquí o nos movemos en carro, nos movemos en moto, pero no sé quiénes se mueven, si alguno de ustedes, o caminando o en bicicleta, pero quienes usan sistema de transporte masivo en nuestra ciudad se escapan de estar odiando todos los días a la ciudad, y eso no puede seguir pasando. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, sí hay que renegociar contratos. Y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, y eso se parte también de los operadores, donde tenemos que hablar varias cláusulas, que esto es un poco más jurídico. Y esto es, uno, es hablar de la exclusividad de los operadores en unas zonas de la ciudad. Y aquí le sale otro componente, y es cómo vamos a articular, y uno de los procesos en los próximos 4 años es que podamos avanzar en un transporte multimodal, que podamos articular las gualas y podemos articular el transporte público colectivo en algunas zonas de nuestra ciudad donde no son suficientes nuestros verdecitos, que son nuestros alimentadores. Entonces, eso desde el componente jurídico, ahorita desde un componente un poco más social, y es que podamos articular el sentido de esto es que podamos tener una única tarifa.
una única tarifa de las personas que se están moviendo en la ciudad. Tercero, para mí es importante la articulación y el trabajo que tiene que tener el gobierno nacional para el acompañamiento de los sistemas de transporte masivo. Esto no es únicamente una responsabilidad mía como alcaldesa, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir todos los alcaldes que tenemos sistema de transporte público en cada uno de los municipios. Y el gobierno nacional, como bien lo dijo el presidente hace 2 semanas, aquí tiene que haber una reforma en la forma en la que se subsidian los sistemas de transporte masivo. Y por otro lado, las nuevas fuentes de financiación en la administración mía, pues van a ser uno de los debates más fuertes, pero necesitamos seguir entendiendo que esto no es rescatar ni entregar a una olla negra el sistema de transporte masivo. Aquí lo que tenemos que generar es dignidad en la movilidad para poder conseguir trabajo, para que los pelados puedan estudiar y para que la gente se pueda mover. Yo creo que lo que hoy, uniendo lo que está diciendo Guillermo y nos pasa a todos, no hay nada más horrible que llegar a la ciudad para un turista o para el que vive acá que no sepa cómo moverse aquí en Cali. Eso no puede seguir pasando. Iniciamos porque no puede caminar. Empezando porque no puede caminar. Y el que anda en bicicleta tampoco. Iniciamos la última ronda. Sí. No hay contrapregunta porque la candidata no tiene tiempo. Entonces, Benjamín, ¿qué opina de las vallas aéreas? ¿Las va a tumbar todas o no? ¿Qué opino de las vallas aéreas? Que tapan el paisaje de Cali. Ok, las vallas. Sí. Estoy rápidamente revisando la regulación del tema de las vallas. Nosotros tenemos una regulación en el tema de vallas, la voy a hacer cumplir. Eso es lo que pasa. O sea, así, ¿se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, porque está reglamentado a nivel nacional. Esto no es algo autoritario. Lo que no se puede hacer es lo que algunos dueños, algunos valleros, desde la politiquería han dejado pasar cada 4 años, no pagando impuestos y haciendo favores politiqueros. Ahí vamos a ejercer, es desde el control. Lo que se puede hacer, se puede hacer. Es que aquí nadie puede seguir pensando que esta ciudad se la pasa por la galleta únicamente porque es amigo del alcalde. Eso no puede pasar. Vamos a esperar a que sea presidente para que quite las vallas. Alex, sí, es así. Alex. Ahorita hay un gobierno que de cierta forma parece endeudado con Cali. ¿Qué? Parece endeudado, sí, claro, sí. Y es una deuda de la que debemos estar muy conscientes. Sí. Una deuda electoral. Una deuda electoral, sí. Sí. Como la capitalizó el Iglesia Tomás Barulí durante 8 años, sí. 8 o 16. Sí. ¿Cuál es tu estrategia para canalizar, para maximizar la canalización de recursos y ejecución de obras públicas pagadas o en parte totalmente por el gobierno nacional por la ciudad de Cali, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos y la dinámica que se ha establecido de esa deuda que tenemos? Mi trabajo como alcaldesa va a ser trabajar de forma articulada con el gobierno nacional, donde se ha comprometido en varios temas con la ciudad. 1, en huertas comunitarias. 2, en un trabajo para el sistema de transporte masivo. 3, para temas de componente de tejido social de tratamiento integral de pandillas o personas, digamos, jóvenes en población vulnerable en nuestra ciudad. 4, tren de cercanías. 5, proyectos de infraestructura que quedaron incluidas en el plan de desarrollo. Eso pasa por la continuidad de la vía Cali-Jamundí, por la continuidad de la vía del deprimido entre Cali, Menga y Yumbo, y también uno de los proyectos que además el gobierno nacional ha insistido en que quiere pagar los estudios es pensando en algunos proyectos de área metropolitana y de articulación entre las otras ciudades, todo lo que tenga que ver en estudios y en procesos de planificación que quiera trabajar el gobierno nacional, aquí bienvenidos. Aquí lo que hay que hacer y entender es que mi trabajo como alcaldesa es trabajar para que tengamos una mejor calidad de vida, una mejor ciudad, y sin duda el gobierno nacional tiene responsabilidad con Cali y el Pacífico, y ahí voy a estar recordándoles que aquí estamos esperando los recursos, que esto no es solamente con un buen discurso, que aquí necesitamos recursos y que es una ciudad muy empobrecida, es una ciudad con hambre, donde necesitamos recursos del gobierno nacional y que priorice la región y priorice nuestra ciudad. Yolanda. Gracias. ¿Qué hubo, Yolanda? Disculpa por la llegada tarde, pero me demoré casi, salí 2 horas y la canción de todos los trabajos. Sí. Hoy más crítico que otros días. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Pues he sido famosa toda la vida y mi profesión es educadora. Sí. Yo quisiera decirle antes de hacerle 2 preguntitas sobre educación, es recordarle que en el municipio tenemos muchos atrasos.
Sí. Los atrasos son tan grandes en la educación. Sí. Pero recordarle también que lo que ha pasado en la alcaldía de una política sin valores, y no hago, de los últimos 10 alcaldes yo no hago ninguna excepción, es decadencia. Lo que tenemos hemos tocado fondo en la decadencia. Y para eso, tú como nueva alcaldesa, pues yo te recomendaría una sola palabrita para poder hacerle frente a todos esos aspectos. Humildad. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la crisis de la educación que estamos tocando fondo, específicamente por la baja de la calidad de la educación. En esa baja de la calidad son todos los factores, todo lo que tú puedas colocar allí. La ciudad tiene una deuda de más de 50 años con educación, y yo le diría que prácticamente de todos los otros problemas que se desprenden es la educación. Entonces, a esa baja de calidad en los aspectos de cobertura, de eficiencia, de eficacia, de efectividad, ¿cuál va a ser su amarre y plataforma política sobre educación? Bueno, Yolanda, no hay una pócima mágica porque tenemos muchos problemas en educación y en varios frentes. Entonces le voy a decir en nuestro plan de gobierno estamos considerando que podamos disminuir las brechas, y también soy supremamente clara, como en lo que hablamos en algunos otros temas, y es que esto hace parte de los problemas más importantes, pero además entendiendo que es un proyecto que tiene que ser procesos, y en la educación sí que son procesos de mediano y de largo plazo también, pero tenemos que arrancar. Y en esa arrancada yo tengo clarísimo que la recuperación de esta ciudad en los primeros 4 años míos como alcaldesa va a ser de organizar la casa y de hacer muchas cosas que se deberían de haber hecho, y que desde la base, que hoy queremos hacer muchas cosas en la ciudad, y hay quienes piensan que esta ciudad va a ser la metrópoli de yo no sé cómo, desde la modernidad, y otros piensan en materia de educación que aquí, mejor dicho, vamos a salir a hacer 18 universidades. No, vamos a hacer lo básico en el sentido de que hay que salir a reconstruir la base para poder dejar también otros espacios en los que se pueda construir. Ahora, primero, centros de desarrollo infantil, para mí es una prioridad los 0 a 5 años. Hoy estamos teniendo mucho más niños en la calle, o no solamente con desnutrición, sino que estamos teniendo también muchos más problemas de niños maltratados. No voy a dar el diagnóstico en cada uno, sino que entonces 0 a 5 años, centros de desarrollo infantil, con algo que vamos a proponer que se llama Madres Cuidadoras, y acompañado también con unas manzanas del cuidado. Usted es la única mujer en esta mesa aquí conversando, y vamos a hacer nuestro primer piloto de manzanas del cuidado, especialmente en las comunas más vulnerables y con más niños, donde nuestras mujeres están teniendo 4 y 5 muchachitos. Entonces, manzanas del cuidado, centros de desarrollo infantil y madres cuidadoras. Segundo, un acompañamiento que se tiene que hacer con FECODE para la forma en la que hoy seguimos fortaleciendo el trabajo de nuestros maestros. Ahí tenemos un problema la antesala, y es cómo están educando y cómo se están generando las competencias. Entonces ahí es un trabajo que ese es un poco más demorado, pero es uno de los factores que atrasan o tenemos que mejorar, es el tema de los maestros. Tercero, digamos, hay un tema de cobertura que sigue siendo importante en nuestra ciudad, con algunas de las instituciones educativas que dejaron de prestar sus servicios por materia de cobertura. Entonces hoy lo que está pasando es que los pelados que tienen fronteras invisibles, que ahí vienen otros componentes, que es generar transporte, programa de alimentación escolar, o sea, tenemos que garantizar lo mínimo para que los pelados puedan ir a estudiar, porque hoy tenemos un problema la antesala es que los pelados no están pudiendo ir, los tenemos en la calle todavía. Entonces estos son otros factores. Programa de alimentación escolar, que volvamos a recuperar el mejor programa de alimentación escolar. Esto no es una vaina que no podamos hacer, lo hicimos en el 2019, pero así sea que los pelados no quieran ir a educarse, pero quieren ir a comer, no importa que vayan a comer, pero necesitamos es enganchar en la educación. Ahora, y hay últimos que son un poco más, yo sé, hay un poco más profundos, pero un poco más profundos es terminar en temas de bilingüismo, de que podamos, el bilingüismo es importantísimo para que podamos tener mejores trabajos y que nos los puedan enganchar, especialmente en sectores de BPO. Y hay otra que es fundamental, y lo dijiste al principio, y es que vamos a implementar una cátedra de la caleñidad, de valores, de formas, de reconocimiento de esta
ciudad. Eso es importante porque hoy les vamos a enseñar cultura ciudadana a los que ya estamos en la calle, y la calle es un espacio de encuentro de la cultura, de no cultura entre los valores y principios, pero tenemos que volver a recoger a todos esos muchachos que tenemos, que sus papás no son de aquí de Cali, que vinieron a esta ciudad y que hoy necesitamos contarles que es Cali, y tenemos que volver a recuperar desde la base la cátedra de la caleñidad. ¿Listo? Hay muchas cosas. Sí. ¿Ya? Sí, pero es que como no hablamos de todo esto. La educación no la habíamos tocado. Me gustó algo que acabas de apuñar. Mis primeros 4 años. Me gustó. Eso quiere decir que... Ahí se marca todo. Que tú estás pensando no en tus primeros 4 años, sino en muchos años más. Yo me siento orgullosa de hacer política y quisiera hacer política mucho más en mi vida. No es la reelección inmediata, es que aquí hemos tenido muy buenos ejemplos de reelección, como lo fue Germán Villegas en la gobernación en su periodo. ¿Y la alcaldía? En la gobernación sus 2 periodos fueron muy buenos. Exitosos. Fueron exitosos. Ese fue desde la Corte de Secretaría de Hacienda, en la alcaldía de acá. Pero la pregunta es, en infraestructura vial, ¿qué has pensado? Porque es que parte fundamental de la problemática que nos dejó la no atención del sistema de transporte masivo fue la proliferación, o sea, la solución al transporte de forma individual. Eso lo que hizo fue crecer la venta de motocicletas, de vehículos usados, y eso ha generado un caos en la ciudad como el que no te imaginas. Y en el sur de la ciudad, pues, lógicamente, que los coletazos del narcotráfico los llenaron de vehículos en la zona sur de la ciudad. ¿Qué has pensado de eso como plan de infraestructura vial? Vean, Guillermo. Primero, que también tiene corto, mediano y largo plazo. Sí, tiene corto y mediano y largo plazo, pero es que la organizada de la casa pasa a que aquí ya tenemos muchas cosas hechas o por lo menos planteadas y las tenemos que aterrizar. Una pasa por el PIMU, o sea, el PIMU lo tenemos, dimos el debate, se revisaron, o sea, el PIMU es esencial, se decretó, es esencial, y esto para los que me están escuchando, digamos, es el plan de movilidad que tenemos en la ciudad. Entonces, la implementación, y por eso les digo, es que aquí no podemos seguir pensando en cómo hay gente que yo no entiendo, y eso hace parte también de la irresponsabilidad de candidatos que no tienen experiencia en lo público, que no conocen, que vienen saltando cada 4 años o cada 8 años y no se dan cuenta que uno tiene que conocer cómo funciona lo público en una ciudad para no estar pintando pajaritos en el aire. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer lo que no han hecho muchas administraciones, y es lo que ya está planeado. Entonces, el PIMU se tiene que implementar en nuestra ciudad, y eso viene por un plan de cargas, de logística, viene unas zonas de conexiones, lo que les decía del oriente al centro de nuestra ciudad, sistema público de bicicletas aquí en Cali, una recuperación de kilómetros de cicloinfraestructura en nuestra ciudad. Ahí también hay avances en la recuperación del centro de nuestra ciudad, bienes de interés cultural, que son los que están cercanos pues aquí un poco más al centro histórico de nuestra ciudad, que además no tenemos un centro histórico donde nunca hemos sacado pecho, donde no nos sirve para nada, aparte de los que conocen un poquito de historia. Aquí entonces bienes de interés cultural, que ese es uno de los planes también que hace parte de lo que ya está planteado, pero tenemos que darle los instrumentos de planificación para poder seguir organizando la casa. Lo siguiente pues son los planes parciales que se hacen pues digamos aquí en el centro de nuestra ciudad. Nosotros en estos próximos 4 años, que es otra de las piezas de lo que va a avanzar en infraestructura en la ciudad, es que además no podemos perder estas elecciones enfrente de los politiqueros, porque el plan de ordenamiento territorial, el debate lo vamos a dar estos 4 años. Perder la ciudad en manos de politiqueros significa que no vamos a poder planear esta ciudad en el mediano y largo plazo, y eso sí sería gravísimo. Entonces, otros de los componentes, la continuidad de nuestra vía circunvalar. Es importante en las ciudades que podamos tener un anillo perimetral, y ese anillo perimetral pasa, más adelante vamos a dar un poco más estos debates, pero usted aquí picándome la lengua. Entonces, anillo perimetral que vamos a proponer que sea la continuidad en la 118, que esa es la
la Simón, continúe la Simón hasta la 118, nos conecte también pasando la Cañaveralejo hasta la 118 del Colegio Berchmans, que se nos cruce y lo empatemos con nuestra vía La Huitrera y así conectemos con la Circunvalar para que tengamos un anillo perimetral. Eso es lo básico que no hemos hecho en la ciudad y que lo tenemos que hacer. Entonces, lo fundamental en estos 4 años es trabajar para que el PIMO, para que estas obras inconclusas se les dé continuidad. Y tercero, pensando en el mediano y largo plazo, insisto, vamos a promover que tengamos un centro de planificación inteligente territorial donde vamos a recoger todos esos proyectos, o unos que son proyectos, otros que ni siquiera han tenido estudios, para que podamos entregar a las otras administraciones, que yo quisiera recibir varios de estos en fase 1, para que podamos generar un proceso de implementación. Entonces vamos por los dos lados, resolvemos en el corto plazo, pero pensamos en la planificación de ciudad, mediano y largo plazo. ¿Listo? Me abstengo. Un columnista amigo mío siempre dice que aquí hay unas mal llamadas autopistas. Sí. Me abstengo de preguntar por falta de tiempo. Sí. Habemos candidata. Hemos escuchado a Diana Rojas, la caleñísima. Sabíamos que se nos había posicionado por transparencia, honorabilidad, por políticas anticorrupción. Hoy se nos posiciona como conocedora de las temáticas que quiere enfrentar. Diana Rojas, la caleñísima, un mensaje final a los caleños. Les tengo que decir que hoy tenemos una gran responsabilidad entre todos de recuperar esta ciudad, que yo tengo una parte gigante y es hacer política. Me siento orgullosa de hacer política en un espacio supremamente difícil, pero que hoy, si alguien decía que no le gustaba la política, ya sabemos que son 4 años de un mal gobierno. Así que les quiero pedir a todos ustedes a que esta reconstrucción de ciudad la tenemos que hacer entre todos, que yo voy a estar liderando como alcaldesa, pero que los y las necesito a cada uno de ustedes, y que la mejor Cali no es esa Cali cívica, esa Cali de la cultura ciudadana, esa Cali de los años 70, de los Juegos Panamericanos, sino que la mejor Cali es la que viene y la que vamos a reconstruir entre todos. Así que mucho gusto, yo soy Diana Rojas, quiero ser la primera alcaldesa de nuestra ciudad, y que aquí nos estamos enfrentando a 2 de los hombres más ricos, más poderosos, que además ya se han contado en las otras campañas, y que hoy estamos aquí diciéndole a la ciudad que vamos a ganarnos estas elecciones y que vamos a volver a sentir el orgullo de haber nacido en esta tierrita. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.